Hoy es 25 de febrero de 2025, martes, hablamos de inteligencia artificial. Esta semana hay poquitas cosas en negocios, de hecho casi 3 pildoritas de negocios. Por un lado, la compañía que puso en marcha Ilya Sutskever, que es uno de los cofundadores de OpenAI, que salió de allí en el culebrón aquel que hubo cuando quitaron a Sam Altman, pusieron a Sam Altman. Bueno, pues tiempo después Sutskever salió y fundó Safe Superintelligence. Bueno, pues acaban de anunciar que han levantado más de $1.000 millones para la empresa, con una valoración total de $30.000 millones. OpenAI ha dado algunas cifras de uso. Dicen que tienen ahora mismo 400 millones de usuarios activos semanales. En diciembre habían dicho que tenían 300 millones, así que es un crecimiento espectacular, un 33%, 30% redondeando de crecimiento en un par de meses. Y de esos 400 millones de usuarios, 2 millones son usuarios de pago de empresa. No sé si tienen otra categoría con usuarios de pago que no sean de empresa, o si a todos los usuarios de pago asumen que son usuarios de pago empresariales. Y el uso entre desarrolladores se ha doblado en los últimos 6 meses, lo cual tiene bastante sentido, porque es verdad que yo diría que más que los últimos 6 meses, en el último año, la precisión, digamos, la exactitud de las propuestas de código que hacen en general todos los modelos de lenguaje, también los de OpenAI, ha crecido espectacularmente. Por lo menos esa es mi experiencia. Y la última de negocios, ya digo que eran 3 muy rapiditas, es que os contaba, creo que la semana pasada, que xAI, la de Elon Musk, ha lanzado Grok 3, y coincidiendo con el lanzamiento de Grok 3 han doblado los precios del tier de pago. Ahora está en $50 mensuales. Vamos ya con desarrollo, que aquí sí que hay bastante material. En nuevos modelos o versiones, el único que me ha llamado la atención esta semana es uno de los modelos de Hugging Face, de la familia esta que ellos tienen, que llaman Small, S-M-O-L, que son modelos ya enfocados, el nombre viene a indicarlo, en intentar conseguir una aceptable eficiencia con el tamaño más pequeño posible. Bueno, pues esta semana han lanzado el Small VLM2. VLM, como su propio nombre indica, es un modelo de lenguaje y Vision Language Model, es decir, un modelo que tiene como entrada un vídeo o una foto y como salida texto. Te describe el vídeo, te describe la foto. Lo que me ha llamado la atención del modelo es el tamaño. El modelo más grande de este VLM2, Small VLM2, es de solo 2,2 billones americanos de parámetros, pero es que además de eso han sacado una versión de 500 millones y otra de 256 millones solamente, que claramente con este tamaño se pueden ejecutar sin muchos problemas en dispositivos incluso domésticos, desde luego en dispositivos de empresas sin ningún problema. Esta semana he leído, bueno, y algunas de las semanas pasadas, en general desde que salió DeepSeek, el R1, he leído varios artículos en los que se viene a poner en duda la famosa Beatle Lesson de Richard Sutton, porque hay mucha gente que yo creo no, estoy seguro, si se hace esa afirmación es que o no has entendido qué es DeepSeek R1, o no has entendido la Beatle Lesson, o en el caso de varios de los artículos que he leído, no has entendido ninguna de las dos cosas. Empecemos por la Beatle Lesson. La Beatle Lesson no dice que lo más grande tiene que ser mejor que lo más pequeño. La Beatle Lesson lo que dice es que, digamos, la fuerza bruta siempre gana a la educación. Es decir, que en lugar de enseñar a la inteligencia artificial a que haga cosas, siempre acaba ganando la opción de darle más recursos, darle más fuerza bruta y dejar que la inteligencia artificial aprenda por sí misma, sin que nadie le enseñe, le dé reglas, le facilite el camino. En ese sentido, DeepSeek no es ninguna excepción a la regla. DeepSeek, el R1, recordemos lo que está basado en el DeepSeek V3, que se entrenó con un montón de datos y con un montón de GPUs, y que por lo tanto no tiene ninguna contradicción con la Beatle Lesson. Insisto, porque la Beatle Lesson no dice que lo grande tiene que ser mejor que lo pequeño. Esa sería una interpretación muy literal y también no muy acertada de las leyes de escala, que en general sí que vienen a decir que dentro de un rango, el aumentar el tamaño, el aumentar el training time compute, el tiempo de computación que le das en el training, en general mejora la eficacia del modelo resultante. Insisto, dentro de un cierto rango. Esto ya sabemos desde el principio que no se va a cumplir indefinidamente. Pero es que DeepSeek no está tampoco muy fuera de ese rango. Es cierto que lo que hicieron en DeepSeek fue
desarrollar unas técnicas muy inteligentes de optimización del proceso. Pero es que ni las leyes de escala ni la Bitter Lesson dicen que no se pueda optimizar el proceso. No dicen ni que sí ni que no, es que no entran en eso. Así que yo, insisto, o no se está entendiendo muy bien lo que es DeepSeek, que yo creo que sobre todo va por ahí. Hay mucha lectura diagonal y mucha lectura de titulares, y DeepSeek ha sido una cierta revolución, tampoco tanta. Yo ya lo dije en su día que creía que la reacción estaba siendo exagerada y precipitada. Ha habido algunas innovaciones muy interesantes en el desarrollo de DeepSeek, pero no es ni mucho menos un cambio de paradigma. No se ha caído la Bitter Lesson, no se han caído las leyes de escala, no se ha caído nada de eso. Y yo creo que además últimamente estamos viendo, con el lanzamiento, por ejemplo, de Grok 3, con los anuncios de inversiones en CAPEX que van a tener la mayoría de los hyperscalers, yo creo que estamos viendo que nadie ha abandonado ni las leyes de escala, ni, por supuesto, la Bitter Lesson, que, insisto, ni el propio DeepSeek incumplía. Microsoft ha presentado esta semana OmniParser en su versión V2. OmniParser es un framework que permite utilizar cualquier LLM como un QA. Un QA son las iniciales de Computer Use Agent, o sea, un agente que usa el ordenador. Dicho de otra manera, un agente de estos, que todos hemos visto ya por ahí alguna demo, es capaz de ver la pantalla del ordenador y ejecutar acciones sobre ella. Hacer clic en botones, desplegar menús, seleccionar entre opciones, etc. Básicamente lo que hace OmniParser es tokenizar el pantallazo que ve en cada momento y convertir los grupos de píxeles en elementos que después ya pueden ser usados de una manera agéntica. Es decir, después ya puedes usar a un agente para decirle, pincha en el botón, despliega el menú, selecciona la tercera opción. Esta segunda versión es, como suele pasar, más rápida, más precisa, más mejor, por lo que me ha parecido interesante mencionar esta segunda versión en el podcast. No es tanto porque sea un gran desarrollo hacia adelante, sino porque estamos viendo últimamente muchos desarrollos de QAs. OpenAI, por ejemplo, presentó su Operator hace no mucho, ahora lo está desplegando por varios países, y yo creo que este OmniParser de Microsoft abre todavía más el campo. O sea, realmente ahora, como dicen en la propia definición del framework, cualquier LLM se puede convertir en un QA. Así que quizás asistamos en los próximos meses a una explosión de agentes de uso de computador, y poco a poco sea otra de las cosas que se vaya comoditizando dentro del mundo de la inteligencia artificial, como ya ha pasado con los propios LLMs en sí. He leído también últimamente, esta semana más, pero eran algunos que tenía atrasados y no me había dado tiempo, nuevamente desde el lanzamiento de DeepSeek he leído bastantes artículos sobre cómo mejorar el reinforcement learning. DeepSeek sí que abrió ahí un camino en el que ahora se está tirando todo el mundo de cabeza, el intentar mejorar el post-training, en concreto con un sistema de aprendizaje por refuerzo, de reinforcement learning, y ahí en el reinforcement learning claramente la clave es el modelo de recompensa. Lo ideal sería tener a un montón de humanos determinando si el modelo merece o no merece una recompensa en cada respuesta, pero como eso en la práctica es imposible, o más que imposible sería increíblemente caro, o sea, ríete tú de lo que cuestan las GPUs de Nvidia al lado de lo que costarían miles y miles o cientos de miles de humanos recompensando los modelos de lenguaje. Entonces, normalmente en un sistema de reinforcement learning lo que tienes es un reward model, un modelo que lo que hace es recompensar al modelo que estás entrenando. Y obviamente antes tú tienes que haber entrenado al reward model para que asigne bien las recompensas. Bien, pues lo que quiero comentar en el aspecto concreto que quiero comentar en el podcast de estos artículos que he leído es que una vez más el proceso de aprendizaje de un modelo de lenguaje es muy parecido al proceso de aprendizaje de los seres humanos, en el sentido de que si el modelo de recompensa lo haces demasiado estricto, es decir, si da pocas recompensas y da muchos, entre comillas, castigos y muy grandes, lo que tienes después es un modelo, el modelo que se ha entrenado, te sale un modelo demasiado miedoso, ¿no? Un poco como un niño al que continuamente le estás regañando y le estás gritando y cada vez que mete la pata le echas una bronca, pues va a ser un niño que va a tener pánico a experimentar y que no va a atreverse a hacer nada porque va a estar continuamente pendiente de si alguien va a venir a echarle la bronca. O sea, a los LLMs les pasa un poco lo mismo. Si el modelo de recompensa lo haces demasiado estricto,
te sale un modelo, el modelo entrenado, demasiado previsible, que juega siempre a lo seguro. Por otro lado, si tienes un modelo de recompensa demasiado permisivo, como con los niños, cuando somos niños y te dejan demasiada cuerda, lo que te sale es un modelo entrenado pues demasiado viva la vida, un poquito badanas, dice cosas con frecuencia que no tienen sentido, se equivoca mucho más, en fin, digamos que es un modelo menos fiable. Sí que, como en la vida, lo difícil está en encontrar ese virtuoso término medio en el modelo de recompensa para que los modelos que entrene ese modelo de recompensa no sean ni demasiado miedosos, ni demasiado echados al monte y, por lo tanto, poco útiles para la vida práctica. El ARC Institute, ARC, escrito ARC, ha presentado EVO 2, EVO 2, que es un modelo generativo de biología. En este caso no es un modelo generativo de lenguaje. De hecho, ni siquiera usa la arquitectura de Transformers, usa una arquitectura a la que han llamado Stiped Hyena, ni os lo deletreo, basado en redes convolucionales. Las redes convolucionales fueron una de las grandes aportaciones de Yann LeCun. Yann LeCun es el chief de inteligencia artificial de Meta. Pues, como digo, ni siquiera está basado en Transformers porque no es un modelo de lenguaje, es un modelo de biología. ¿Qué quiere decir que es un modelo de biología en este caso concreto? Este EVO 2, ¿qué hace? Pues este EVO 2 se ha entrenado con 9 millones de tokens que son nucleótidos correspondientes a 120.000 genomas. Y al entrenarse, digamos que se ha conseguido que, igual que con un modelo de lenguaje, cuando lo entrenas con tokens, que son palabras o trozos de palabras, consigues que el modelo aprenda qué es el lenguaje, por decirlo así, aprenda cómo funciona el lenguaje y cómo se usa el lenguaje. Al entrenar a este EVO 2 con tokens que son nucleótidos, lo que se ha conseguido es que este EVO 2 entienda qué es la vida y cómo funciona la vida. ¿Y qué aplicaciones tiene eso? Pues puede predecir cómo va a funcionar un determinado organismo. Eso quiere decir que puede diseñar nuevos organismos orientados a una determinada función, puede predecir mutaciones en organismos que ya existen y el efecto que pueden tener esas mutaciones y si esas mutaciones van a permitir o no la supervivencia del organismo. En definitiva, puede simular la vida, el árbol de la vida completo y cómo evolucionaría cada una de esas ramas del árbol de la vida, incluso creando nuevas ramas. El dibujo, el potencial, yo creo que es fascinante. Otra cosa será que, como pasa en tantos modelos de estos enfocados a biología, acabemos de ver alguna vez algo un poquito más concreto. Y la última de desarrollo tiene que ver con mi debilidad, que es la robótica, porque los de Figure han presentado un modelo al que han llamado Helix, H-E-L-I-X, que es también un VLA, como el Small que hablábamos antes, un modelo de lenguaje y visión, que lo que hace es integrar la comprensión visual en los robots, es decir, las imágenes que les llegan por las cámaras, con la comprensión del lenguaje, es decir, a los robots se les pueden dar instrucciones y transformar todo eso en, como output, acciones que el robot tiene que ir ejecutando. Hay varias cosas interesantes en esta noticia. La primera noticia es que este es el primer modelo que presenta Figure desde que anunció la semana pasada que no seguían en su colaboración con OpenAI. Que presenten el modelo ahora quiere decir que claramente ellos estaban trabajando en este modelo propio desde hace más tiempo y eso probablemente también tenga que ver con lo de la ruptura con OpenAI. La segunda cosa interesante es que el modelo se ejecuta sobre 2 GPUs que el propio robot puede llevar encima, lo que hace que obviamente la inferencia sea muchísimo más rápido porque no hay que ir conectando a un servidor remoto y esperando a que vaya, a que vuelva, es todo local y solo se han necesitado además 500 horas de datos de training para que el modelo funcione. Y funciona también que es capaz de ejecutar acciones de las que se llaman zero shot, o sea, acciones en las que no ha habido ningún ejemplo previo. Le puedes decir al modelo, si tiene un montón de objetos encima de una mesa de cocina, le puedes decir, coge la zanahoria, sin que necesariamente en los datos de entrenamiento haya tenido que coger una zanahoria. O sea, puede enfrentarse a tareas que nunca ha visto. La arquitectura general es también interesante, combina 2 modelos, un modelo que tiene 7 billones de parámetros, 7 billones americanos de parámetros, y que es un poco el cerebro en sí mismo, es el que integra
funciona asíncronamente, este modelo del otro que os voy a contar. Es decir, este modelo, por un lado, recibe la información de las cámaras y la información de los comandos de lenguaje y actualiza con una frecuencia de entre 7 y 9 hercios, actualiza en una memoria compartida el estado del robot y el estado del entorno. Esa memoria compartida la accede a ella también la otra parte del modelo, que es un modelo que solamente tiene 80 millones de parámetros y que lo que hace es ejecutar las acciones necesarias. Y este funciona con una frecuencia de 200 hercios para que el movimiento de las articulaciones sea lo más natural posible. Es decir, las actualizaciones a las articulaciones se ejecutan 200 veces por segundo y por lo tanto el movimiento es mucho más natural. Entonces, como digo, es una arquitectura interesante esto de tener una zona compartida en la que el cerebro va depositando acciones y el otro modelo va leyendo acciones y que funcionen asíncronamente para que el cerebro no quede bloqueado en ningún momento porque una acción sea muy complicada y por otro lado el modelo de acciones nunca tenga nada que leer y el robot se quede en algún momento a mitad de movimiento porque a lo mejor el cerebro está leyendo una instrucción muy compleja o interpretando un vídeo muy complejo. Así que me ha parecido una solución muy elegante, muy simple y, como digo, abre un camino. Si además todo esto lo combinamos con que todo se ejecuta en local en el robot, abre un camino muy interesante. Por último, otra de las peculiaridades de este modelo es que permite la colaboración entre varios robots. De hecho, os dejo una demo en las notas, veréis en la demo cómo en algún momento hay dos robots, cada uno va haciendo su parte de tarea, pero en algún momento un robot le pasa un objeto al robot de al lado porque el robot de al lado está más cerca del lugar a donde hay que llevar ese objeto. Así que realmente hace cosas muy interesantes. Son, como casi siempre, pequeños detalles digamos, en el resultado final, pero el proceso que hay por debajo de esos pequeños detalles es un avance más importante de lo que puede parecer. Creo que ya he puesto muchas veces el ejemplo de subir escaleras de hace 30 años, cuando yo estaba metido en estas cosas más directamente. Subir escaleras era una tarea muy compleja para un robot. Sin embargo, si a un humano le dicen que se ha conseguido un robot que suba escaleras, pues probablemente ese humano no se quedaría muy impresionado, porque pensaría, todos subimos escaleras todos los días y tampoco es tan complicado. Es decir, un niño de 3 años sabe subir una escalera. Y es sí, pero el proceso que hay por debajo de subir una escalera, incluso en humanos, es complejísimo. Con lo cual, ser capaz de replicar ese proceso en un robot no es algo ni mucho menos trivial. Pues esta función de la colaboración tampoco es ni mucho menos trivial. El proceso que hay por debajo es muy complejo. Y termino ya con las pildoritas. Antes decía que a veces no estamos viendo muchos progresos en todos los modelos generativos enfocados a biología, pero precisamente por eso he querido traer aquí uno de esos progresos, no muy grande, pero bueno, aquello de todo viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Bueno, pues a ver si este es el primero. Un modelo de inteligencia artificial generativa se ha usado, ha colaborado en el diseño de una enzima que en varios pasos es capaz de digerir plásticos. En concreto, y aquí como no tengo mucha idea de biología, leo literalmente, ha diseñado una esterasa que es capaz de digerir los enlaces que hay en el PET, que es uno de los plásticos más comunes. Esta pildorita para mí tiene dos lecturas interesantes. Una es que, en fin, vamos viendo cosas de los modelos enfocados a, en este caso quizá más que a biología, sea a química. Y la segunda lectura interesante es que, una vez más, la humanidad avanza, siempre ha avanzado, resolviendo problemas, no evitándolos. No podemos enfocar nuestros esfuerzos únicamente en la prevención. La prevención tiene que ser siempre una solución temporal. Una de las razones por las que, en mi opinión, la medicina avanza mucho más despacio que el resto de las ciencias es porque la medicina, cuando consigue más o menos contener un problema con la prevención, deja de preocuparse por resolver el problema. Y eso, valga la redundancia, es un problema. Imaginaos que la primera vez que un mono intentó bajar de un árbol y se arreó un leñazo contra el suelo, lo que hubieran pensado el resto de los monos es, para prevenir leñazos, lo que tenemos que hacer es no bajar del árbol. Bueno, pues ahí estaríamos todos en el árbol, todavía con todo el pelo, que bueno, para algunos sería una gran ventaja. Pensarían, ¿hay quien pillara el pelo de un mono? Pues tal vez, pero yo, llamadme raro, prefiero que hayamos bajado del árbol, aunque sea a costas de perder el pelo, incluso el de la cabeza. La humanidad siempre ha avanzado resolviendo los problemas, no previniéndolos. Tenemos que encontrar soluciones
al problema del plástico. Podemos trabajar en la prevención mientras no encontremos un problema, pero no podemos pensar que la solución final es estar siempre previniendo el problema, porque eso no funciona. No ha funcionado nunca en la historia de la humanidad. Segunda pildorita rápida, Perplexity, los del buscador con inteligencia artificial, han liberado una versión open source del R1 de DeepSeek, pero sin la censura que llevaba el DeepSeek R1, censura obligatoria en China, y que lleve, por ejemplo, a que cuando le preguntas por la plaza de Tiananmen te diga bien, gracias. Bueno, pues para el que tenga mucho prurito con estas cosas, que sepa que Perplexity ha liberado una versión en la que ha llamado R1 1776, que es la versión de R1 descensurizada. Dos pildoritas relacionadas con cómo estamos viendo ya el impacto que tiene la inteligencia artificial en acortar la duración de procesos que hasta ahora, cuando los teníamos que hacer los humanos solos, eran larguísimos. Para empezar, y esto tiene que ver también con lo que hablábamos de que los modelos enfocados a biología a veces no dan muchos resultados. Bueno, aquí no es que hayan dado un resultado porque viene a confirmar algo que ya se sabía, pero algo es algo. Un profesor del Imperial College of London ha estado aproximadamente una década, según él, investigando por qué algunas bacterias eran inmunes a los antibióticos. Ya sabéis que es uno de los grandes problemas a los que ya nos enfrentamos y nos enfrentaremos cada vez más, ¿no? A la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos. Bien, pues este profesor ha dedicado aproximadamente los últimos 10 años a investigar este problema y ha llegado a una conclusión que todavía no ha publicado, está en el proceso de publicar. Bueno, pues este mismo profesor dice que cogió al sistema que Google tiene para ayudar a desarrollar, digamos, avances científicos, que se llama Google Co-Scientist. Es una especie de parecido al Deep Research de OpenAI, pero no solamente te hace la investigación, sino que te propone conclusiones o líneas de trabajo. Bueno, pues según el propio profesor, le describió el problema en una, cito literalmente, short prompt, hizo una descripción breve del problema. Se la dio a Google Co-Scientist y, para sorpresa del propio profesor, Google Co-Scientist en 48 horas llegó a la misma conclusión a la que este profesor había tardado 10 años en llegar. Comenta el profesor, que parece un tipo simpático, que cuando le llegó la respuesta de Google Co-Scientist, después de esas 48 horas, él estaba de compras con más gente y que cuando vio la respuesta le dijo a la gente que estaba con él de compras: por favor, dejadme solo una hora, necesito digerir esto que he recibido. Porque el tío obviamente se quedó en shock al ver que Google Co-Scientist en 2 días había llegado a la misma conclusión que él en 10 años. Como además el resultado del profesor no está todavía publicado, está en proceso de, pero no se ha publicado, no existe la posibilidad de decir, bueno, es que igual Google Co-Scientist buscó y encontró la conclusión del profesor. Es más, el profesor decía que él llamó a Google para preguntarles: oye, ¿hay alguna manera de que el Google Co-Scientist haya accedido a mi ordenador y haya leído en mi ordenador los documentos que estoy preparando para la publicación? Y Google le dijo: no, el sistema no corre en tu ordenador, corre en nuestros servidores, con lo cual el sistema no ha tenido acceso a nada de lo que hay en tu ordenador. Así que el hombre este se ha quedado, por un lado, un poco chafado, supongo, porque ha pensado: ostras, llevo 10 años en esto y el maldito sistema este ha llegado a la misma conclusión que yo en 48 horas, pero por otro lado, él mismo decía que está entusiasmado con las posibilidades que le ve a este sistema a partir de ahora. Él decía que este sistema es como pasar de jugar en una liga local a de repente poder jugar en la Champions League. Y la otra pildorita relacionada con la velocidad, velocidad no solamente en cambios marginales, sino literalmente cambia órdenes de magnitud la inteligencia artificial, tiene que ver con unos investigadores de Princeton que, en combinación con el Instituto Tecnológico de la India, han usado un sistema de inteligencia artificial para diseñar chips inalámbricos complejos, digamos, avanzados. Y aquí han pasado 2 cosas interesantes. La primera es que el sistema de inteligencia artificial hizo nuevos diseños de chips en horas, cuando a un grupo de humanos les llevaría más bien semanas diseñar uno de estos chips inalámbricos avanzados. Pero lo más interesante es que las estructuras que propuso el sistema de inteligencia artificial eran arquitecturas, digamos, que no eran comprensibles para los humanos. Es decir, los investigadores, cuando vieron la propuesta del sistema de inteligencia artificial, pensaron: esto no tiene sentido, o sea, esto no va a funcionar, no
¿por qué hace esto? ¿Y por qué pone este módulo aquí en vez de allá? ¿Y qué pinta aquí esta estructura en medio de estas dos? Esto no tiene ningún sentido, pero cuando después pruebas el chip, resulta que efectivamente el que proponía la inteligencia artificial era mejor que los que proponían los humanos. Esto yo creo que es algo que vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia y llegará un momento en el que será lo normal. Y es que la inteligencia artificial nos propondrá cosas que bajo nuestros criterios lógicos, bajo nuestro sistema de razonamiento humano, muy limitado, no van a tener sentido. O sea, no solamente no es que no nos vayan a parecer bien, es que no vamos a entender exactamente qué hacen. Y en algún momento vamos a tener que dar el salto a fiarnos o no fiarnos de las cosas que nos proponga la inteligencia artificial. En casos como este, fiarse es fácil, porque lo que haces es construyes lo que te dice la inteligencia artificial, ves los resultados y, oye, si los resultados son mejores que los de los humanos, pues nos tendremos que tragar con patatas nuestra vanidad y aceptar que nos ha ganado un montón de chips de silicio encapsulados comunicándose por buses de datos en una granja de Dakota del Norte. ¿Qué le vamos a hacer? Pero va a haber veces en las que no podremos ver el resultado hasta que no pongamos en marcha todo el sistema. Y ahí es donde va a haber dilemas más que morales, existenciales con la inteligencia artificial. Y la última pildorita, y con esto terminamos, es que Microsoft ha presentado esta semana un chip, más que un chip, pero bueno, vamos a empezar por aquí, para computación cuántica, al que ha llamado Majorana 1. Estos chips, igual que las CPU son Central Processing Units y las GPU son Graphic Processing Units y las NPU son Neural Processing Units, bueno, pues a estos chips se les llama QPU, es decir, Quantum Processing Units. Esta pildorita la he dejado para el final porque me gusta especialmente porque combina otra de mis pasiones intelectuales, que es la física fundamental, porque para los que conozcáis algo del tema, el nombre ya os habrá dado una pista. Lo que ha conseguido Microsoft, por eso decía que ha presentado más que un chip, lo que ha conseguido Microsoft, según ellos, es crear un nuevo estado de materia donde se pueden usar las propiedades de los fermiones de Majorana. ¿Qué son los fermiones de Majorana? Pues son partículas, fermiones en concreto, no voy a entrar ahora en el modelo estándar de física y que es un fermión, un bosón y tal y cual, pero son partículas que son a la vez su partícula y su antipartícula, a la vez combinadas en un estado cuántico, y por eso son partículas en principio muy buenas, candidatas para ser usadas en computación cuántica porque conviven, como digo, esos dos estados de partícula y antipartícula en un estado cuántico a la vez. Los fermiones de Majorana no son nada nuevo, creo que Majorana, pues como casi todos los grandes fenómenos de la mecánica cuántica, pues vivió en la primera mitad del siglo XX, pues supongo que, bueno, no voy a dar una fecha exacta, pero digamos que alrededor de los años 20, años 30, que es cuando estaba en plena ebullición esto. Majorana, por cierto, a pesar de su nombre, que a mí siempre me ha sonado a hindú, era italiano, se llamaba Ettore Majorana. Y estos fermiones, Majorana los obtuvo en un desarrollo teórico, ¿no? Nunca se ha sabido exactamente si los fermiones de Majorana existían o no existían en la realidad. Lo que pasa es que hay tantas cosas que se predijeron en esas décadas gloriosas de la primera mitad del siglo XX, se predijeron teóricamente y después una tras otra se han ido cumpliendo, que esta también tenía pinta de que en algún momento se iba a cumplir. Si Microsoft realmente ha conseguido crear ese nuevo estado de materia donde se pueden usar fermiones de Majorana, esto es un salto, valga la broma y la redundancia, cuántico, en el desarrollo de computación cuántica. O sea, podríamos estar hablando de que décadas, lo que hasta ahora se preveía que fueran décadas de desarrollo, a lo mejor ya estamos hablando más bien de años de desarrollo. Dicho esto, en computación cuántica ya ha pasado muchas veces que alguien anuncia un avance y cuando después se revisa por los pares el avance, bueno, pues no está tan claro, había errores en la metodología, las lecturas no eran correctas, o sea que esto vamos a dejarlo que repose. Pero me ha gustado mucho el que hayan aparecido los fermiones de Majorana, que se predijeron hace igual un siglo y que una vez más confirman que la primera mitad del siglo XX fue una época en la física fundamental que yo no sé cuántos siglos vamos a tardar en ver repetida. Si realmente esto se confirma, Microsoft dice que esta arquitectura del Majorana 1 va a permitir escalar hasta 1 millón de qubits en el mismo chip, en lo que sería la misma oblea, aunque en este caso obviamente no estamos hablando de obleas de silicio, sino que estamos hablando, como digo, de un nuevo estado de materia. Han presentado en conjunto al nuevo chip un nuevo sistema de corrección de errores, de lo que se llama QEC, Quantum Error Correction,
Creo que alguna vez ya mencioné que uno de los mayores problemas que tiene el desarrollo de la computación cuántica es la detección y la corrección de errores, porque hay que tener mucho cuidado con que los qubits no colapsen antes del momento final, porque si colapsan antes, ese error ya se arrastra durante todo el proceso. Bueno, pues Microsoft también ha presentado esa nueva arquitectura para corregir errores para el QEC. Y si alguien está pensando, vale, muy bien, gracias por el barniz de cultura general, pero esto no era un podcast de inteligencia artificial, pues os lo menciono, aparte de porque sí, siempre viene bien un poquito de barniz de cultura general, os lo menciono porque ya he venido últimamente leyendo un nuevo acrónimo, ya sabéis que los americanos son muy enseguida de ponerle iniciales a todo, que es el acrónimo AQ, y es la mezcla de inteligencia artificial, la A es de Artificial Intelligence y la Q es de Quantum Computing, es decir, es la combinación de inteligencia artificial ejecutada sobre chips cuánticos. Y cuando eso pase, si la velocidad a la que ahora avanza la inteligencia artificial ya nos parece estratosférica, si en algún momento empezamos a ejecutar inteligencia artificial sobre chips cuánticos, ya no va a ser suficiente con un podcast semanal, va a haber que ir haciendo un podcast cada 5 minutos para ir dando cuenta de la velocidad a la que vayan cambiando las cosas. De momento, eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.